Vamos un ratito a Salmos, capítulo 50, versículo 16. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientes y hables contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Versículo 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? La última frase. ¿Pensaste que yo era tal como tú? En la ausencia de conocimiento bíblico de Dios, va a haber error, herejía. Tengo una pregunta. Vamos a decir que ahora mismo yo les doy a cada uno una hoja de un lapicero, y yo les doy una hora para hacer una lista de los atributos de Dios. Y no solamente les pido que me den una lista, sino también que una definición de cada atributo. La mayoría de los hermanos no pueden. No saben ni lo que significa santidad o lo que significa justicia. Entonces muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera como nosotros. Pero Él no es como nosotros, como vamos de las enseñanzas de nuestro Señor. Ahora, Él dice: enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Es algo muy interesante para los pastores aquí. Los maestros en el tiempo de Jesús se acostumbraban a enseñar a sus discípulos cómo orar. ¿Cuántos pastores enseñan a sus miembros cómo orar? Cómo orar en privado, cómo orar en una congregación. Nuestra iglesia empieza, el culto principal de la iglesia el domingo empieza a las 10. Y de 10 a 11 es oración corporal. Toda la iglesia ora, bajo la dirección de los ancianos, 1 hora. Y hermano, cuando empezamos fue terrible, porque la gente no sabía cómo orar bíblicamente. Pero después de varios años, los ancianos enseñando al pueblo cómo orar, ahora a veces personas visitan la iglesia y dicen: wow, el sermón, ¿no? Era bueno, edificante, pero lo que me impactó fue la hora de oración. ¿Cómo oran a los hermanos? Recuerden, pastores, el Señor dijo que su casa iba a ser una casa de oración. Y nuestros pastores tomen sus palabras en serio. Miércoles en la noche muchas veces tenemos lo que se llama asambleas solemnes, y la iglesia puede orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero orando bíblicamente. ¿Por qué? Porque los pastores han invertido años enseñando a la congregación cómo orar bíblicamente. ¿Es posible predicar de una manera no bíblica? ¿Sí? ¿Hace daño cuando una persona lo hace? ¿Sí? ¿Es posible orar de una manera no bíblica? ¿Hace daño? Sí. La reforma no se basa en simplemente una doctrina de gracia soberana. La reforma se basa
en la doctrina de sola escritura y que tenemos que confirmar cada aspecto de nuestra vida, nuestro pensamiento, cada aspecto de nuestro ministerio, nuestra iglesia, a lo que está escrito. Entonces, si vamos a orar como una congregación, tenemos que aprender cómo orar bíblicamente.